el ajedrez y OSPAT. Una gran jugada. Muy bien, 20 y 11, momento de la primera sección de Frente al Tablero. Vamos a conversar con el profesor Ubencio Blanco Hernández, venezolano, libre pensador, escritor, conferencista, formador en educación, instructor de ajedrez, árbitro internacional también y organizador internacional de ajedrez y docente en deportes, doctor en ciencias de la cultura física, profesor en ciencias biológicas y consejero de la Comisión de Ajedrez en las escuelas. Buenas noches, Ubencio Blanco, qué gusto saludarte desde aquí frente al tablero. Me acompaña Andrés Prestileo. Buenas noches, Carlito. A ti y a tu equipo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, les vamos a decir a la gente de la radio que se quede tranquila, que no estamos haciendo una llamada internacional, porque seguís en Argentina, no estás en Venezuela. Sí, sigo acá. Y, bueno, ya tengo 14 meses en Buenos Aires, ciudad a la cual adoro, te lo he dicho en otras oportunidades. Pero esta vez yo tenía boleto para regresar en marzo del año pasado y debido a las restricciones, los problemas de frontera, etcétera, no ha sido posible. Viste que la gente está como preocupada con ese tema, los quienes han comprado el pasaje. ¿Te respetan el boleto o te están pidiendo a cambio que tenés que poner una diferencia económica? Bueno, en mi caso ocurrió eso, porque la aerolínea que me trajo, para el 29 de diciembre, está abriendo unos vuelos especiales, uno el 29 y otro el 3 de enero. Sí. Y bueno, nos indicó que había que pagar el boleto completo. Entonces yo consideré que no podía ser si yo tenía mi boleto pagado. Entonces bueno, es que cambiaron las circunstancias, el problema de la pandemia y tal, sí, pero yo no tengo por qué asumir una responsabilidad que no nos corresponde a los pasajeros que en su momento pagamos completo. Y además, eso venía acompañado de una cuarentena con unos costos que realmente hacían imposible el volver a casa, ¿no? Claro. Matemáticamente no me daban los números y, por supuesto, insistí en que se me reconociera ese boleto y no me fue reconocido. Entonces, bueno, estamos esperando mejores condiciones, pero ya hoy hubo otro cambio hacia más restricciones para las salidas, para la movilidad social y bueno, no sabemos cuándo esto va a amainar un poco. Bueno, esperemos que mejore. Y si no, bueno, te traemos acá frente al tablero. Claro, con todo el gusto del mundo. De todas maneras, he aprovechado mi estancia acá de la mejor forma posible. He escrito bastante, diría yo. Creo que he podido leer mucho, en particular aspectos que tienen que ver con la filosofía del deporte y otras filosofías. He podido escribir unos 120 artículos aproximadamente, los cuales me han publicado en los portales unos 112, 115 aproximadamente. Y he concluido 3 libros y publicado 3 libros, 2 el año pasado, que es Capablanca y su método, y el ajedrez patrimonio cultural de la humanidad. Y esta semana un libro de no ficción, que no tiene nada que ver con el ajedrez, sino otros ámbitos, llamado La Revelación, ellos están acá. Tienen que ver con el tema extraterrestre, civilizaciones, intercambios, una información que se está manejando a muy alto nivel y cosas que están ocurriendo y el gran público está ocupado en otras cosas, por ejemplo, su sobrevivencia en el medio de una pandemia tan espantosa como la que estamos sufriendo en este momento. Pero bueno, he aprovechado ese tiempo y por supuesto, con invitaciones a algunos programas, he podido dar algunos cursos y mantener mi trabajo con la FIDE y algunas federaciones nacionales que han solicitado mi participación en programas de formación de formadores. Bueno, ha sido bastante provechoso mi estadía aquí. Con todo lo que me contás es re interesante, hasta podríamos empezar a conversar de todo ello, pero no era la idea, pero me interesaría en algún momento, si sigue esta estadía tuya aquí en Buenos Aires, hablar sobre el ajedrez y patrimonio intangible de la humanidad. Debe ser muy, muy bueno desarrollar ese tema y conversarlo. Bueno, por ahí, para que se te haga un poco más fácil la estadía, te llamamos en breve. ¿Viste? Un día que vemos que algún invitado hace un problemita, decimos, bueno, tenemos a Ubencio de reemplazo. Queríamos dedicar unos momentos con vos a la historia del ajedrez venezolano. Lo habíamos hecho ya hace unas semanas con la gente de Uruguay, habíamos hablado con el papá de Andrés Rodríguez, con Víctor Rodríguez Mendieta, y queríamos ahora hacer este viaje con vos a Venezuela. ¿Podés contarnos un poco lo que hayas estudiado, lo que hayas escuchado, cómo fueron esos inicios del ajedrez en tu país?
Bueno, tú sabes que Venezuela es tierra arrasada por las guerras, las guerrillas, desde hace muchísimos años. Pero cuando todavía no se había constituido como nación, a partir de su descubrimiento por los europeos en 1498, hasta el año de 1777 aproximadamente, España había impuesto una serie de esquemas políticos, económicos y culturales en Venezuela, ¿no? Pero sí te puedo decir que hacia 1540, 1545 aproximadamente, ya el ajedrez se estaba practicando en algunas de las colonias hispanas de Sudamérica, de América, por ejemplo. Te estoy hablando de Cuba, cuya primera partida más o menos oficial, vamos a decirlo así, se reconoce en 1515, Nicaragua, México, Perú, aquí en Argentina y Uruguay, por cierto, ¿no? Sí. Pero la referencia histórica más antigua sobre la presencia del ajedrez en Venezuela, o en la Venezuela colonial, sí, data de 1545, tan lejos como 1545. Y esa primera experiencia se desarrolló en una isla venezolana que está en todo el frente de la costa oriental de nuestro país, llamada Cubagua. Esa Cubagua, que posteriormente fue llamada Nueva Cádiz, fue la primera ciudad de Venezuela, propiamente dicha, y fue avistada por Colón hacia 1498 aproximadamente, en su tercer viaje. Bueno, lo cierto es que allí se desarrolló un asentamiento de marineros conjuntamente con los indígenas que la poblaban, porque descubrieron que sobre todo las mujeres utilizaban perlas, collares de perlas, brazaletes de perlas, se colocaban perlas en todas partes. Entonces ahí había un gran asentamiento de ostras y de otros elementos que fueron preciosos para ellos y comenzaron a explotarlo y por supuesto a negociar con la española, que es lo que ahora nosotros llamamos o denominamos República Dominicana, ¿no? Esa era la vía. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por las prohibiciones. Resulta ser que había una ley del rey de España que prohibió en sus territorios el desarrollo de juegos de envite y de azar, claro, y juegos de tablero. Entre esos juegos de tablero estaba, por supuesto, el ajedrez. Mira. Fue prohibido y mucha gente fue detenida y tuvieron que pagar multas aproximadamente. Y quien hace esa aplicación es un alcalde llamado Francisco de Lema. Francisco de Lema en 1545 precisamente. Entonces, a partir de ese hecho, sí, nosotros podemos considerar que la primera vez que se habló de jugar ajedrez en Venezuela, sí, fue precisamente en esa época. Mira, y seguramente que después empieza a ser más asiduo a la práctica y habrá llegado en las casas. Pasó sí, como en Buenos Aires, que era la clase más pudiente, lo que se llama la clase alta, los que jugaban, o en Venezuela no sabe si pasó esto. Bueno, lo que pasa es que los primeros elementos que nos llegaron de España no eran las clases altas, ¿no? Sí. Eran los aventureros, los expresos, los mercenarios, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pero con el tiempo se fue constituyendo una clase dominante, sí, en la cual estaba, por supuesto, presente los militares y el clero que jugaban al ajedrez. No lo vulgarizaron hacia las clases más desasistidas económicamente. Claro. Entonces era propio de las clases pudientes, como ocurrió en toda América, Eso se mantuvo así hasta 1700 y algo aproximadamente. 1700 y algo, cuando Carlos III suspende esas prohibiciones, ¿no? de jugar al ajedrez. Inclusive ya para 1700 y tanto, el ajedrez estaba reservado para garitos y lo que ellos llamaban tablagueros, o sea, lugares donde la gente pudiera jugar, apostar, etcétera, etcétera. Mira. Esa suspensión fue de esa época, inclusive antes del nacimiento de Bolívar y la mayoría de los líderes de nuestra revolución. Y en esa época, el nombre con el cual aparece registrado en algunos documentos en Venezuela es de ajedrez. Algedrez, ajedrez, que
aparece en una ley llamada la Real Pragmática de 1771. Mira. Bueno, que había sido, bueno, derogada ya por este rey. Claro. Nombraste militares, nombraste a Simón Bolívar, comparando con la historia de la Argentina, muchos militares, el general Don José de San Martín, el general Rosas, el general Lavalle. Acá en el Museo Histórico Nacional están las piezas, el juego de ajedrez de Lavalle, y también las de Rosas, y en el Museo de Luján está el tablero y la silla que utilizaba Rosas para jugar al ajedrez, el general Mitre también. ¿Bolívar también fue ajedrecista? Bueno, fíjate que Bolívar nace en 1783. 1783. Y para esa época ya había en Venezuela entre los llamados mantuanos. Los mantuanos eran la clase económicamente más fuerte del sector, porque habían comerciantes, etcétera, que tenían cierta predilección por la cultura, en particular la cultura francesa y la española. Eran descendientes españoles, pero tenían ciertas tendencias francesas. De hecho, se consigue en la casa o en la biblioteca de uno de los grandes mantuanos, o llamados grandes cacaos, porque eran los que controlaban las haciendas de cacao para producir el chocolate, un libro llamado Origen y reglas del ingenioso juego de ajedrez. Ese libro, de 1800, corresponde a Pau Minguet, o Pablo Minguet Irol, un español que logró colocar allí las últimas reglas, aquellas reglas de Lucena de 1496, más algunas modificaciones que había sufrido en ese libro. Y muchos de los nuevos criollos, los nacidos en Venezuela, se nutrieron del mismo. Sin embargo, parece ser que Bolívar desarrolla o aprende los principios del ajedrez propiamente dicho en Francia, cuando tenía 17 años aproximadamente y estaba por casarse con su primera y única mujer. Él aprende a jugar ajedrez en Francia, también lo cultiva en Venezuela con su maestro Simón Rodríguez, que tenía una gran influencia en él, y posteriormente en la lucha independentista con varios de los generales y de los clérigos que tenían formación académica importante, como Daniel Florencio Oleari, que fue su gran biógrafo, ¿no? Entonces él llegó a jugar ajedrez casi que hasta los últimos días de su vida, casi que antes de morir, en 1830. Pensé que me ibas a decir que Simón Bolívar había tenido de profesor a Ubencio Blanco, viste que es un... No. Es un hombre que está muy vinculado con la docencia y la enseñanza. Dije, bueno, ya estaba enseñando en aquella época. Yo lo que sé, lo que tomé de Bolívar en ese sentido, es y de su relación con el maestro Simón Rodríguez, es que cuando ellos estaban en el Alto Perú, en 1825 aproximadamente, y Bolívar era el presidente o el dictador de la Gran Colombia, y el Alto Perú formaba parte de esa Gran Colombia, junto con Venezuela, Colombia y Ecuador. Simón Rodríguez le plantea el desarrollar en las escuelas, sean rurales o de la ciudad, cursos en los cuales se enseñaran oficios y se enseñaran juegos a los niños, porque los niños tenían un gran carácter formativo. Entre esos juegos, Simón Rodríguez incluyó el ajedrez. Hay quienes le atribuyen ese decreto de 1825 a Bolívar. No, quien hace la redacción, vamos a decirlo así, es el propio Simón Rodríguez, que en ese momento no se llamaba Simón Rodríguez, sino que se llamaba Samuel Robinson, porque él era perseguido por los realistas, y donde lo consideran con pasaporte de Simón Rodríguez, ahí se quedaba. Es una clase de historia magistral la que nos estás dando y nos vamos a quedar sin tiempo. Me quedaría preguntarte un poco, ya pasamos el siglo XIX entonces, y en el siglo XX seguramente nacen los primeros clubes de ajedrez. ¿Sabés cuál ha sido el más antiguo? O sea, ¿cuál es actualmente, cuál es el club más antiguo que tiene Venezuela? Bueno, en realidad déjame decirte algo, no fue en el siglo XX, sino que fue en el siglo XIX. Sí. Ya en el siglo XIX, hacia 1878 se funda el club Club Caracas, y en ese Club Caracas se enseñaba dominó, ajedrez,
cartas en general, etcétera. Entonces, el primer club donde se juega el ajedrez propiamente dicho fue el Club Caracas. Muy bien. Sin embargo, posteriormente se funda el Club de Ajedrez de Caracas, así como ese nombre, Club de Ajedrez de Caracas. Ese era exclusivo para ajedrez. Ese era exclusivo para ajedrez, ese sí era exclusivo y es el que va con tu pregunta. Y mira, eso se fundó el 1 de diciembre de 1890. Mira. 1 de diciembre de 1890, el Club de Ajedrez. Y el Club de Ajedrez de Venezuela se fundó el 9 de mayo de 1898. Entonces ya tienes dos clubes importantes, el del 90 y del 98. Además, el primer campeonato, vamos a decirlo así, campeonato nacional donde participaron más de 2 jugadores, porque eran, bueno, yo soy el campeón, reto a Carlito me reta, bueno, sí. No, fuera de eso. Sí. Fue en 1896 el primer campeonato que se jugó en Venezuela. Mira. Y de los clubes actuales, ¿cuál es el más antiguo que está todavía vigente? Sí, el más antiguo es el Club de Ajedrez de la Hermandad Gallega. Ajá. Porque por razones de seguridad, por problemas de la noche caraqueña, sí. La actividad nocturna se venía abajo, tanto los restaurantes como los sitios de diversión, etcétera. Y por supuesto, si tú estás trabajando en el día, estás estudiando en el día, te quedas la noche para jugar al ajedrez. Claro. Entonces se fueron cerrando ambientes. Por ejemplo, yo fui presidente de la Academia Capa Blanca en Caracas, que se había fundado en 1976. Sí. Y yo fui miembro de ese equipo, de esa directiva del 78 al 91 aproximadamente, donde compartía ahí la directiva durante unos 4 o 6 años con el gran maestro don Julio Bolbochán. Claro. Entonces, te estoy hablando del Club de la Hermandad Gallega, que viene o es consecuencia del llamado LAR gallego, sí, de los años 30, más o menos en la fecha en que se fundó la Federación Venezolana de Ajedrez en diciembre de 1935. Mira. Pero también hay un hecho que es relevante y que quiero que tengas en cuenta, sí, y es que el 1 de abril de 1891, hace 130 años, se fundó una revista, un tabloide, tipo tabloide llamado El Tablero. Mira. El 1 de abril de 1891. Entonces, según la información que se maneja, es el tercer club de ajedrez de América, detrás del Club de Lima, Perú, de 1879, la revista de ajedrez, claro, del Círculo de Montevideo de Uruguay de 1889, claro, y el Tablero del Club de Ajedrez de Caracas de 1891. Claro. La de Perú se llamaba El Ajedrez y fue fundada en 1879, 1880 la de Uruguay, y entonces ahora 80 la de Uruguay. Claro. Ah, ya. La revista de ajedrez de Uruguay 1880 y la de Venezuela sería 1 de abril de 1892. 1891. En 1891. Cambio, entonces la que estaría cuarta sería en este caso la revista del Club Argentino de Ajedrez, que se fundó en agosto de 1905. Así que esa sería Perú, Uruguay, sí, Venezuela y después Argentina. Bueno. Sí, bueno, de hecho el encabezado de la revista tenía un lema que decía Audaces Fortuna Jubat, o sea que significa la fortuna es de los audaces. Mira, y la fortuna de nuestros oyentes que te han podido escuchar a vos hablando estos 15 minutos de la historia del ajedrez y sobre todo, bueno, lo que ha pasado en tu país. Ubencio, vale, la verdad que no sé cómo agradecerte, simplemente es un gusto siempre escucharte, invitarte, y bueno, si seguís estando acá en Buenos Aires seguramente te vamos a llamar de nuevo, claro, no solo para seguir un poco más avanzando con esta historia del ajedrez en Venezuela que nos interesa a mí y a los oyentes, sino también para otros temas de ajedrez, porque bueno, la verdad que acá decíamos el libro gordo de Petete, porque había un cuentito por televisión. Gracias. Bueno, hermano, te mandamos un abrazo grande desde aquí de Frente al Tablero. Gracias. Otro para ti y tu equipo. Gracias. Pasó el profesor Ubencio Blanco Hernández de Venezuela, aquí por Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.